Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto y mucha alegría que estén nuevamente con nosotros aquí en este canal El Salto a la Fe. Y pues vamos a estar viendo la segunda parte de la santidad sexual. Acuérdense que en el video anterior grabamos una parte y el día de hoy pues vamos a complementar y terminar ya con esa parte, con esta segunda parte, pues vamos a terminar este módulo número 2 y es la clase número 10. Me da mucho gozo, hermanos, pues ya llevamos 24 videos con obviamente, de formación cristiana. Espero que estos 24 videos pues te hayan ayudado a seguirte edificando, a seguir manteniendo esa fe y aumentar esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues, ¿por qué no seguir buscando esa santidad? Bueno, no seguir buscando, tratar de alcanzar esa santidad. Recuerden que la santidad pues se busca, es un proceso que dura pues toda la vida hasta que el Señor nos llame a hacer cuentas. Bien, pues hoy es un día un poquito nublado, está haciendo un poquito de frío, pero no importa, el Señor nos va a bendecir y este día nos los va a alegrar pues de esta forma que es escuchando su palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces el tema de el día de hoy es la santidad sexual y es la parte número 2. Bien, mis queridos hermanos, pues antes de comenzar esta enseñanza el día de hoy, esta clase el día de hoy, pues vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, nos abra nuestros corazones y aceptemos la palabra del Señor. Recuerden que como nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que es de Dios escucha la palabra de Dios y el que no es de Dios escucha la palabra del Señor, no escucha la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra oración al Espíritu Santo. Esta clase la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y cuántos allí en casita dicen amén? Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a iniciar sin más preámbulo. Voy a proyectarles en pantalla pues la continuación de nuestra clase que se llama la santidad sexual. Bien, la iglesia es un lugar en donde sanar, no es un lugar para esconderse. Vamos a ponernos en pantalla para iniciar con nuestra clase. Ok, la iglesia es un lugar en donde sanar, no es un escondrijo. La iglesia es el hospital adecuado para ayudar a las personas que quieren liberarse de sus pecados. Si alguien está luchando y tratando de hacer cambios en su vida, la iglesia es el lugar indicado para ayudarle en este proceso. Pero la iglesia no es un lugar donde vamos a ir a escondernos para las personas que quieren justificar su vida inmoral. Yo he escuchado, y como lo comenté en el video anterior, pues yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo puedo hacer lo que quiera, al fin soy católico. La iglesia me perdona y Dios me perdona, ¿no? Dios me quiere así como soy. Dios nos ama y Dios quiere que todos se salven. Bueno, mi querido hermano, pues no te confundas, no es así lo que enseña Jesucristo y no es lo que quiere Jesucristo de eso. Entonces la iglesia es un lugar donde vamos a ir a sanar. La iglesia es como un hospital, ¿sí? Y somos pecadores y Dios nos va a abrazar, nos va a acoger con ese amor de hijos. Pero tenemos que iniciar nuestra conversión. No porque ya soy pecador y Dios me ama y me va a abrazar, pues voy a seguir cometiendo pecados o no voy a arrepentirme de esos pecados o no voy a confesar esos pecados. Vamos a continuar adelante Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Vamos a salirnos de pantalla. Y en el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 9, versículos 12 al 13 dice: Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa.
Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Está muy claro este pasaje bíblico, mi querido hermano. Aquí Jesús dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y el lugar indicado, ese hospital donde vas a recurrir para ayudar a sanar tu alma, pues es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de todas iglesias? Pues la única iglesia que dejó Jesucristo aquí en la tierra, que es la iglesia cristiana católica. No hay más, mis queridos hermanos. Es la única iglesia que dejó Jesucristo en la tierra y es a donde debemos de acudir cuando estamos mal, cuando estamos enfermos de nuestras almas, de nuestros corazones. Y al final en el versículo 13 dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque nosotros los pecadores necesitamos del Señor y todos somos pecadores. Ahí hay algunas personas que dicen, no, yo no soy pecador, yo no tengo pecados. Recuerden que la Biblia dice, todo aquel que diga que no es pecador o que no tiene pecados es un mentiroso. Bien, ahora mis queridos hermanos, pues vamos a ver esas distintas distorsiones que hay en la sexualidad. Ahora pues han inventado muchas formas de tener relaciones sexuales, los hombres, las personas, y todo eso influenciados por los demonios. Los demonios hacen que veamos de una manera distinta el tener una relación sexual. Y ahorita pues vamos a ver cuáles son esas distintas distorsiones. Vamos a ver el nombre de la distorsión y su definición. Muy bien, ya estamos aquí. La primera distorsión de la sexualidad es la pornea. Se refiere a la inmoralidad sexual o a la conducta sexual ilícita según la Biblia y el contexto religioso cristiano. A menudo se utiliza en las escrituras para abordar una amplia de relaciones sexuales fuera del matrimonio o que están en conflicto con las normas morales y éticas cristianas. La interpretación precisa de qué constituye pornea puede variar según las denominaciones religiosas y las tradiciones cristianas específicas, pero generalmente incluye actos como la fornication, el adulterio, la promiscuidad sexual y otras formas de conducta sexual que se consideran pecaminosas según las creencias cristianas. Entonces, eso es la pornea. Seguimos adelante con nuestra lección y vamos a ver qué se nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice el Señor a la luz de la palabra? En Gálatas 5:19. Así es, mis queridos hermanos, todo lo que se va a mostrar aquí es lo que dice las Sagradas Escrituras. No es mi pensamiento personal, no es mi opinión personal, simplemente estoy transmitiendo lo que dice Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de ese libro tan hermoso que se llama la Biblia. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra después de esta aclaración, y dice así: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza y libertinaje. Palabra del Señor. Amén. Así es, mis queridos hermanos, entonces obras de la carne, pues una de ellas es la fornicación. Ahorita vamos a ver qué es la fornicación. Vamos a ver, fornication se refiere a la actividad sexual entre personas que no están casadas por la iglesia. Por la iglesia. Es una expresión que se utiliza para describir relaciones sexuales fuera del matrimonio. En muchos contextos, la fornication se considera una conducta sexual ilícita o inmoral. Pues yo diría ilícita e inmoral. Sin embargo, la percepción de la fornication puede variar según las creencias religiosas, las normas culturales y las leyes en diferentes lugares. En algunas religiones y culturas, la fornication es vista como un pecado mortal o una violación de las normas morales y éticas, mientras que en otros contextos puede ser más aceptada.
¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Bueno, la fornicación, ¿qué es? Es la relación sexual que hay entre personas que no están casadas, por ejemplo, los novios. Hay muchas personas que cuando son novios, pues tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. También fornicación cuando tienen encuentros casuales. Hay lugares como por ejemplo los bares, los lugares de baile, los parques, las excursiones, la playa. Hay personas que se conocen pues así de momento y pues a los 10 minutos ya están fornicando. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, al menos en el contexto cristiano católico, pues eso está considerado como un pecado de muerte, un pecado mortal, pues que nos va a llevar al infierno si no nos arrepentimos y si no dejamos de practicarlo y si no nos confesamos, pues ese pecado de muerte, pues nos lo vamos a llevar el día que este cuerpecito se muera y pues nos va a llevar a la muerte eterna, o sea, al infierno. Vamos a continuar con las distintas distorsiones. Ahora el adulterio. Término que se utiliza para describir una forma específica de inmoralidad sexual. Se refiere a la actividad sexual que hay entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, o a la violación del compromiso matrimonial, al involucrarse sexualmente con otra persona fuera del matrimonio religioso. En muchas culturas y sistemas legales, el adulterio se considera una violación de las normas religiosas y morales, y puede tener implicaciones legales como el divorcio. El adulterio es generalmente visto como una falta grave en muchas religiones y sistemas éticos, incluido el cristianismo, el judaísmo y el islam, entre otras religiones. En la tradición cristiana, por ejemplo, el adulterio se considera un pecado mortal, ya que viola el compromiso matrimonial religioso y la fidelidad conyugal. Las consecuencias y el tratamiento del adulterio pueden variar según las leyes y las normas culturales de cada lugar y religión. Por lo menos en la Iglesia Cristiana Católica, el adulterio pues es considerado un pecado mortal. Y pues esto, si uno se muere con ese pecado, pues se va uno pues al fuego eterno. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el judaísmo, el adulterio era catalogado como un pecado gravísimo y tenía a la persona que ser exterminada. Lo dice inclusive el libro de Levítico y de Deuteronomio. Sí, la persona tenía que ser lapidada pues hasta su muerte. Las personas que pues cometían el adulterio, ahí en el pasaje bíblico, hay un pasaje bíblico en la Biblia, ¿sí?, que habla de una mujer que sorprendieron el adulterio y se la llevan a Jesús pues para ver qué opinaba, pero lo sorprendente de esto, hermanos, es que nada más llevan a la mujer, o sea, no llevan al hombre que estaba cometiendo el adulterio con esta mujer, ¿sí? No sabemos si el hombre era casado y estaba adulterando con ella, o ella era casada y estaba adulterando con el hombre, pero en este caso, en el contexto bíblico, los judíos debieron de haber llevado pues a las dos personas para que tuvieran pues un juicio justo, pero nada más llevan a la mujer. ¿Por qué? Pues no lo sabemos todavía, porque bueno, en aquel tiempo, en el contexto judío, pues la mujer no valía como hoy, no tenía un valor como hoy, la consideraban que estaba muy por debajo del hombre en el contexto judío. También cuando las personas casadas tienen relaciones fuera de su matrimonio, están causándose dos pecados, que es el adulterio y la fornicación. Son dos pecados al mismo tiempo y pues obvio ya sabemos que es un pecado mortal, y si no lo confiesan, pues se van a ir al fuego eterno. Vamos a continuar con nuestras distintas distorsiones de la sexualidad. Lascivia se refiere a un comportamiento o actitud de indulgencia excesiva en la búsqueda del placer sexual o a la promoción de la lujuria y la inmoralidad sexual de manera abierta o provocativa. La lascivia implica una falta de restricción y autocontrol en asuntos relacionados con la sexualidad y puede manifestarse en palabras, acciones o actitudes que buscan gratificación sexual de manera desenfrenada o inapropiada.
En muchos contextos, la lascivia se considera una conducta inmoral y pecaminosa, y es opuesta a la virtud de la castidad o a la pureza sexual. La percepción de la lascivia puede variar según las normas culturales dentro del cristianismo. Normas culturales. Dentro del cristianismo es considerado como un pecado mortal. También son aquellas actividades y actitudes sexuales fuera del matrimonio, tales como la pornografía, la coquetería, la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, creo que está muy claro, mis queridos hermanos. Dice, la lascivia se refiere a un comportamiento o actitud de indulgencia excesiva en la búsqueda del placer sexual o la promoción de la lujuria y la inmoralidad sexual. Pues aunque parece increíble, hay hombres y hay mujeres que andan buscando siempre con quién tener relaciones sexuales. Siempre, siempre. No les importa quién sean. Altos, chaparros, gordos, flaquitos, guapos, feos. No les importa. Siempre andan buscando con quién satisfacer ese deseo sexual, que pues es una enfermedad. No se dan cuenta que es una enfermedad del cuerpo y es una enfermedad del alma. Y es peor tenerla como enfermedad del alma. Y dice también la lascivia, son aquellas actividades y actitudes sexuales fuera del matrimonio, tales como la pornografía, ya que muchos hombres y mujeres pues están casados y pues ven a escondidas pornografía. La coquetería, o sea que se salen de su casa o no están con la esposa o el esposo y empiezan a coquetearle a las personas para ver con quién de ellos puede tener esas relaciones sexuales y así poder satisfacer los deseos de la carne. Y también hay algunas personas que cuando están en su matrimonio, ¿sí?, son heterosexuales, que tienen relaciones con el esposo y el esposo con la esposa, pero cuando salen a la calle y no van con la esposa y el esposo, como que empiezan a dar esa cara, ¿no? El hombre pues afuera anda buscando hombres para satisfacerse sexualmente, y a la viceversa hay mujeres que buscan mujeres para satisfacerse sexualmente, a pesar de que están casados con una persona opuesta a su sexo. Eso es la lascivia, mis queridos hermanos, y vamos a continuar adelante con nuestra clase. Incesto se refiere a las relaciones sexuales o matrimoniales entre parientes cercanos como padres e hijos, hermanas y hermanos, que están prohibidas por las enseñanzas morales y éticas de la fe cristiana. El cristianismo considera el incesto como una violación de los principios bíblicos y de la moral cristiana debido a las siguientes razones. 1. Por ejemplos bíblicos. La Biblia contiene ejemplos de consecuencias negativas del incesto, como el caso de Lot y sus hijas en el Antiguo Testamento. Estos ejemplos refuerzan la idea de que el incesto es inmoral y no está en línea con la voluntad de Dios. También otro ejemplo es la creación y el diseño divino. En las escrituras cristianas se presenta el relato de la creación, en el que Dios creó a Adán y a Eva como los primeros seres humanos y estableció el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esta concepción del matrimonio como la unión de dos personas de diferentes sexos se ve como la intención original de Dios y por lo tanto prohíbe relaciones sexuales entre parientes cercanos que no cumplen con este diseño divino. Entre parientes cercanos y entre personas pues del mismo sexo. También la ley moral es otro ejemplo. En el cristianismo se basa en una serie de principios morales que se encuentran en las escrituras, incluyendo los 10 mandamientos. El mandamiento de no cometerás adulterio se interpreta como una prohibición de todas las formas de relaciones sexuales ilícitas, incluyendo el incesto. Así es, mi querido hermano. Uno de los mandamientos que dejó Dios en el monte Sinaí es no cometerás adulterio. Y nuestro Señor Jesucristo, pues ese mandamiento lo vino a perfeccionar. Él dijo, pues si ves a la mujer, pues con deseo, pues ya estás cometiendo pecado.
Así más o menos parafraseando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra enseñanza. Vamos a leer Levítico 18, del 6 al 18. Vamos a mostrar en pantalla nuestra Biblia electrónica que tenemos, y vamos a buscar Levítico 18. Vamos a buscar Levítico 18. Ahorita lo ponemos en pantalla, mis queridos hermanos. Levítico 18. Levítico 18, versículos del 6. Lo vamos a ver aquí. Del 6 al 18 nos dice aquí. Del 6 al 18. Vamos a comentar con esta lectura. Esta lectura está muy clara, es muy precisa, y yo creo que aquí no hay que dar mucha interpretación. Dice: ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya, para descubrir su desnudez. Yo, Yahvé. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la misma desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Versículo 10. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. Aquí está hablando de los nietos. Versículo 11. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. Vamos a recorrer. Versículo 12. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. Versículo 13. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre, o sea, de la tía. Yo conocí por ahí un caso de una tía andaba con el sobrino y pues tenían sus relaciones sexuales. Versículo 14. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, es la mujer de tu tío. Versículo 15. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Versículo 16. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. O sea, no hay que quererse acostar con la cuñada, es lo que está diciendo este capítulo bíblico, este versículo. Versículo 17. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la de la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne. Sería un incesto. Y versículo 18 dice: no tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Y pues vamos a leer el 19. Dice: tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual para descubrir su desnudez. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Pues bien, aquí está muy claro, ¿no? O sea, no tenemos que buscar la desnudez. Buscar la desnudez es querer tener contacto sexual con ellos. Ni con la sobrina, ni con la tía, ni con la esposa, ni con la madrastra, ni con la tía, ni con el sobrino, ni con nadie. Es lo que nos está diciendo aquí, pues este pasaje bíblico de Levítico 18 del 6 al 18. Creo que quedó muy claro. Todo ese tipo de relación sexual que uno tenga con algún pariente pues muy cercano en segundo, tercero y cuarto grado, pues es considerado como incesto y a su vez es considerado como pecado. Pues vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Ahora Levítico 20, pero versículo 14. Si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es incesto. Serán quemados tanto él como ellas, para que no haya tal incesto en medio de vosotros. Fíjense aquí qué enseñanza tan dura. Lo dice la Biblia, no lo digo yo.
O sea que si alguien pues tiene relaciones o se casa con la esposa y luego con la hija, dice, será incesto y serán quemados tanto él como ellas para que no haya tal incesto en medio. O sea, serán exterminados, es lo que quiere decir aquí Dios. O sea, tanto el esposo, la hermana, la hija y el señor que se casó con ellos. Por ahí estaba yo escuchando una noticia, no recuerdo qué país, que querían autorizar la boda de 3 personas, ¿no? Ya estaban pidiendo a la Cámara de Diputados, no recuerdo el país, que estaban solicitando boda de 3. Nada más imagínense. Qué aberración. Bien, continuamos con las distintas distorsiones de la sexualidad. La que está de moda el día de hoy, muy de moda, hasta parece que es un requisito, y en algunos lugares ya lo quieren poner como requisito. Bien, vamos a ver esta parte. Lo que se opine aquí, pues no es opinión mía, es opinión que da la Biblia, es lo que está escrito en la Biblia y es palabra de Dios. Bueno, esta forma de distorsión de la sexualidad, ¿a qué se refiere esto? Esto es un contacto sexual entre personas del mismo género y dentro de la religión cristiana es considerado un pecado mortal. Según la Biblia, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la gran maldad y la inmoralidad que prevalecían en sus ciudades. Y por practicar este tipo de contacto sexual, el relato se encuentra en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 18 y 19. Ahí en estos capítulos de la Biblia pues está de manera muy explícita por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, vamos a dar un resumen ahí. En resumen, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para investigar la maldad que allí prevalecía. Lot era el sobrino de Abraham, recibió a estas 2 personas, que eran 2 ángeles enviadas por Dios. Los recibió en su casa y les mostró hospitalidad, los sentó en la sala, les dio de comer. Sin embargo, como afuera había mucha maldad, había muchos hombres que ya practicaban esto que muestra en pantalla, ¿sí? Rodearon la casa porque acababan de llegar 2 hombres nuevos, imagínense, carne fresca para los buitres, como decían ahí en un trabajo. Entonces rodearon la casa de Lot y empezaron a tocar y le exigían a Lot que le entregaran a esos visitantes para abusar de ellos sexualmente. Entonces Lot dijo, no, espérense. Sí, aquí están mis hijas, ¿no? Para que ustedes tengan relaciones con ellas. Pero los hombres rechazaron la fuerza. Vean cuánta maldad hay en la mente de este tipo de personas, que ya no quieren tener contacto sexual con mujeres, sino tienen que ser con hombres, ¿no? Porque solamente así ellos satisfacen sus deseos carnales, pues que son deseos inmorales. Y pues es el demonio, Satanás, el que hace que estas personas pues tengan ese tipo de deseos. Y vamos a seguir con nuestras diapositivas. La zoofilia es una desviación sexual considerada psicológica que entra dentro de la parafilia, que involucra la atracción sexual o el comportamiento sexual hacia animales. En otras palabras, se refiere a la actividad sexual con animales. La zoofilia es considerada ilegal y moralmente inaceptable en la mayoría de las sociedades, ya que implica abuso sexual de animales y va contra las leyes pues naturales, más que de protección animal, pues va contra las leyes naturales. Dentro del cristianismo, la zoofilia es considerada una aberración ante Dios, lo que la convierte en un pecado mortal. En días pasados yo estaba platicando con un compañero, un hermano, que ya a todos les digo hermano, ¿no? Y él decía así, pero muy seguro, muy firme, es que todos los hombres somos animales racionales. Y yo me quedé pensando en esta parte de la zoofilia. Yo creo que se meten tanto aquí que son animales racionales, y por eso pues tienen que tener relaciones sexuales pues con animales, ¿no? Pobrecito de los animales. Además de que es algo que va contra las leyes naturales de las personas. No olvidemos que nos creó Dios, a nosotros nos creó Dios a su imagen y semejanza de Él. Entonces hay muchas personas que pues sienten esa atracción sexual
pues con animales. De hecho, hay videos de zoofilia. Por ejemplo, yo estaba leyendo que en Canadá creo que van a autorizar, ya va a ser legal practicar la zoofilia. Solamente les piden a las personas que no vayan a lastimar a los animalitos. Ay, pobrecitos animalitos, ¿no? Vean qué mentalidad de las personas que están autorizando esas leyes, de que no vayan a lastimar a los animalitos. Ay, pobrecitos, hermano, no practiques la zoofilia, no veas videos de zoofilia. Todo esto es pecado, es una aberración ante Dios. ¿Okay? Vamos a continuar con nuestra enseñanza y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Levítico 18, versículos 22 y 23. Dice así: Dios, esto es palabra de Dios, hermanos. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una bestia para unirse con ella. Es una infamia. Palabra del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Esta es palabra del Señor. Levítico 18. Fíjese, dice, no te acostarás con varón como con mujer, ¿sí? No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, aquí Dios le está diciendo a su pueblo, a todos nosotros, que no tenemos ni nos debemos de acostar con un hombre, con alguien semejante a nosotros, y considerándolo como mujer, ¿sí? Es una abominación. Ante Dios es una abominación. Y también dice, no te unirás, está diciéndole al hombre, no te unirás con bestia, haciéndote impuro por ella. Recuerden que todos nosotros, nuestros cuerpos, son templos del Espíritu Santo y por lo tanto deben de estar puros, deben de estar libres de toda impureza, ¿sí? Entonces todos los hombres que se acuestan con bestias y se acuestan con personas de su mismo sexo, en ese momento convierten su cuerpo en impuridad, en algo impuro. Entonces obviamente el Espíritu Santo pues no puede habitar en este tipo de cuerpos. Y para Dios esto es abominación. Y es lo peor, lo terrible que nos puede pasar a nosotros, que cometamos una abominación. Y luego le da un consejo a la mujer. Dice, la mujer no se pondrá ante una bestia. No se pondrá quiere decir que tampoco la mujer tenga relaciones sexuales con animales. Dice, porque esto es una infamia, y la infamia y la abominación pues es terrible para Dios. Es palabra de Dios, mi querido hermano. Aquí está, te lo pongo en pantalla nuevamente. No son palabras mías, son palabras de nuestro Creador, nuestro Dios. Y vamos a ver qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Levítico 20, versículo 13. Fíjese lo que dice aquí Dios. Esto es palabra del Señor, no es mi opinión personal. Esto viene escrito en las Sagradas Escrituras. Si tienen algo que reclamar, reclámenle pues al de allá arriba, al jefe de jefes, al Señor de señores. A él reclámenle pues lo que dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver qué dice. Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Bueno, aquí te lo explico un poquito. Dice, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, o sea, si tienen relaciones sexuales, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio. Morirán no quiere decir que van a tener el contacto y en ese momento pues van a fallecer, no. Morirán sin remedio quiere decir que su alma se irá a la muerte eterna. En pocas palabras y en resumen, querido hermano, al infierno, ¿sí? Porque dice al final de este pasaje, su sangre caerá sobre ellos. Entonces, mi querido hermano, si alguna vez tú cometiste el error de acostarte con alguien pues de tu mismo sexo, estás a tiempo de ir con el sacerdote y confesarlo, porque si te llegas a morir, pues morirá tu alma sin remedio, ¿sí? O sea, yo creo que ni siquiera te vas a presentar ante Dios pues para que te haga el justo juicio, sino así como fallezcas aquí en la tierra, tu alma se va a ir directamente allá abajito donde hay mucho calor. Bueno, eso es lo que se comenta en las Sagradas Escrituras y vamos a seguir viendo qué se nos sigue diciendo a la luz de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Vamos a ver qué sugerencia da el apóstol Pablo a los de Corinto. Fíjense lo que dice. Esto es palabra de Dios. Hermanos, esto viene en la Biblia,
Esto no es palabra mía, no es letra mía, es letra del Señor. Digo, para que no me critiquen y no digan que yo pues soy muy puritano o estoy practicando algo que no es de acuerdo a la vida o a lo que manda Jesucristo. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis acaso? Bueno, esta es una pregunta, dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Fíjense lo que dice aquí, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Quiere decir que no entrarán, ¿sí? Fíjense en esa palabra importante, dice no heredará. Vamos a ver si se ve aquí el cursor. Al final, en el renglón final dice ni los rapaces heredarán, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en el transcurso de nuestra vida estamos practicando alguno de estos pecados y no nos arrepentimos y no nos convertimos, pues irremediablemente no vamos a entrar al reino de los cielos. Toda la palabra heredarán quiere decir que todavía tenemos una oportunidad de conversión, una oportunidad de arrepentirnos de estar practicando estos pecados de muerte. Si nos arrepentimos, si nos confesamos con el sacerdote y Dios nos perdona a través de ellos, que son sus ministros, y dejamos de practicar alguno de estos pecados, entonces sí tenemos la certeza de que entraremos al reino de los cielos. Pero mientras seamos impuros, seamos idólatras, seamos adúlteros, seamos afeminados, seamos homosexuales, porque son dos cosas diferentes, seamos ladrones o avaros o borrachos, ultrajadores o rapaces, mientras lo seamos, no vamos a entrar al reino de Dios. Continuamos adelante con nuestra enseñanza y vamos a consejos para los casados. Vamos a ver, consejos para los casados. También las Sagradas Escrituras nos dan consejos para nosotros los casados. Ya ven que muchos de nosotros pues tenemos problemas en el matrimonio, o resulta que pues ya no queremos a nuestra esposa, o tenemos algún problema muy grave y pues no queremos solucionarlo. Pero cuidado, hermano, o sea, si tú te separas de tu esposa y buscas otra mujer, estás cometiendo pecado y pecado de muerte. Entonces, ante estas situaciones de problemas entre las parejas, también la Biblia nos da pues ciertos guías para no caer en pecado. Más que nada es para no caer en pecado, mis queridos hermanos, ¿sí? Vamos a ver qué consejos se nos dan en las Sagradas Escrituras. El primero es, sigan casados. Es el primer consejo. Si tenemos algún problema que no se pueda arreglar, algún problemita pues que ya nos patea el hígado, pues lo más seguro es que sigamos casados y seguir viviendo en el matrimonio. Continuamos adelante con la enseñanza. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Fíjense, dice Primera de Corintios 7, versículos del 10 al 16. Algo que me gusta del apóstol Pablo, antes de leer el pasaje bíblico, que Pablo da muchos consejos a los casados. Y Pablo no era casado, Pablo era soltero. Entonces no se necesita estar casado pues para dar consejos sanos a los casados. Simplemente con ver qué está pasando alrededor, ver las situaciones de las parejas y pues uno mismo saca conclusiones. Por eso Pablo hace muchas recomendaciones a los casados, a los solteros, a las viudas, que vamos a ver pues en esta lección. Vamos a continuar y vamos a leer. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor. Ahí Pablo está aclarando que no son órdenes de él. Él las recibió del jefe máximo y pues él solamente cumple con transmitírnosla a nosotros. Dice que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse y que se reconcilie con su marido.
y que el marido no despida a su mujer. Entonces aquí la recomendación pues es para ambos, es que la mujer no se separe del marido y tampoco el marido que se separe de la esposa. Mas en el caso de separarse, pues que no se vuelvan a casar o buscarse una parejita, ¿no? Ya ven que en cuanto uno se separa, pues a buscar la parejita luego. Eso es el grave error que cometemos todos los hombres. Dice, y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente vivir con ella, no la despida. No la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente vivir con ella, no la despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están ligados para vivir en paz. Para vivir en paz os llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Bien, fíjese, el último pasaje bíblico dice, pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ha habido casos y conozco casos donde pues la mujer se quiere casar por la iglesia y el marido no. El marido no, ¿yo para qué me caso? No, así estamos bien, ¿sí? O viceversa, hay ocasiones que el hombre pues se quiere casar con la mujer y la mujer dice, no, ¿para qué? Pues yo no creo en Dios, yo soy creyente, ¿no? Creyente, pero pues creyente no se quiere casar. Entonces aquí dice San Pablo, si se quiere separar, pues sepárense, no están ligados, no hay algo que los una. Tal vez pueden tener hijos, por eso no es que estén ligados ante Dios, ¿no? La única forma de estar ligado, esa relación, ese matrimonio, es pues ligarse ante Dios, recibir la bendición del sacerdote, para que así ese matrimonio pues tenga validez ante el Señor. Y dice, mas ahora son santos, de otro modo vuestros hijos serían impuros. O sea, si no están casados por la iglesia, pues los hijos son impuros. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Dice, mas ahora son santos. Entonces, si nos casamos por la iglesia con nuestra pareja, y si tenemos hijos, bueno, en ese momento de que nos casamos, pues los hijos pasan a ser santos, ¿sí? Obviamente, en estos tiempos ya la iglesia se ha portado un poquito más flexible, pues ya se bautizan a niños y todas esas cosas que antes no se permitían. Vamos a seguir adelante con los consejos para los casados. Sigan practicando la sexualidad. Llega a haber ocasiones que pues ya después de un determinado tiempo, pues ya como que se pierde el sabor del sexo, ¿no? O se pierde la intención de querer tener esa relación, como que ya se pasó la euforia de tener esa relación sexual con nuestra esposa. Entonces, otra de las recomendaciones que nos dan es sigan practicando la sexualidad. ¿Por qué? Porque lo dicen las Sagradas Escrituras. En Proverbios 5, del 18 al 20 dice, sea tu fuente bendita, gózate en la mujer de tu mocedad, sierva amable, graciosa gacela, embriagante en todo tiempo sus amores, su amor te apasione para siempre. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una ajena, abrazar el seno de una extraña? Aquí está muy claro este pasaje bíblico, mis queridos hermanos. O sea, ¿para qué buscamos en otro lado? Pues lo que tenemos ahí en casita y nada más estirando la mano, pues ahí la tenemos, ¿no? Pero no a fuerzas queremos buscar en otro lado con el pretexto de que, pues es que como en mi casa ya no lo tengo, pues lo busco por otro lado. Vamos a continuar adelante a ver qué más consejos. Primera de Corintios,
capítulo 7, versículos 3 y 5. Fíjese lo que nos recomienda el apóstol San Pablo en el versículo 3. Que el marido dé a su mujer lo que debe, y la mujer de igual modo a su marido. Y la mujer de igual modo a su marido. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego, volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo pues al contacto sexual. Hay veces que el contacto sexual liga más ese matrimonio, ese lazo lo hace más fuerte. Pero si dejamos de tener sexo con nuestras esposas, se pierde el apetito sexual. Pero dice aquí, no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, ¿sí? Y dice aquí, pues hay que, por cierto tiempo, o sea, como las parejas de hoy dicen, pues vamos a darnos un tiempo para darnos a la oración, o sea, pedir ayuda a Dios y al Espíritu Santo. Y dice el apóstol San Pablo, luego, volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Y esto es fácil. Yo siempre he dicho que Satanás busca tu lado débil, tu lado flaco para ahí atacar. Entonces, si nos separamos de la esposa y nos vamos a vivir con la mamá o nos vamos a vivir con un hermano o una hermana, pues obviamente estamos solitos. Entonces nuestro cuerpo empieza a tener esos deseos carnales. Es cuando Satanás empieza a tentarnos. Y más si en la casa de mis padres o en la casa de una hermana o un hermano, pues hay una mujer que nos empieza a echar el ojo, a tirar pues la prenda. Entonces es donde caemos rápidamente. Entonces por eso aquí el apóstol dice, pero que no sea por mucho tiempo, ¿no? Hay que regresar porque si no, pues van a caer en pecado. Y en pecado mortal, que es lo peor. Continuamos con nuestra lección. Pretextos ilegítimos para separarse. Bueno, dentro del matrimonio religioso, pues ningún pretexto es válido. Esto se los digo de una vez, porque pretextos para separarse de la esposa, pues hay millones de pretextos. Para Dios no existen los pretextos para dejar a la esposa o divorciarnos. Continuamos adelante con nuestra lección. Fíjense, uno de los pretextos es, ya no estoy enamorado de mi cónyuge. No, ya no me gusta mi esposo. No, ya no me gusta mi esposa, ya no estoy enamorado, ya se perdió el amor. ¿Y cuándo ese amor lo estuviste regando? ¿Cuándo lo estuviste alimentando? ¿Cuándo vistes por qué ese amor no se muriera? ¿Cuándo vistes por qué ese enamoramiento siguiera día tras día? Más bien deberías de hacerte esta pregunta y volver a restaurar, intentar restaurar, no intentarlo, volver a restaurar pues esa relación, ese enamoramiento. Vuelve a enamorar a tu cónyuge. Fíjense lo que dice aquí. El amor es una decisión, no un sentimiento. El amor no se hace, se siente. El cariño y la pasión se cultivan diariamente. El enlace matrimonial es un compromiso que no se basa en los sentimientos, sino en la fe y el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues siento bonito. Me voy a casar con Marichelo porque siento bonito cuando la veo. Ah, pues me voy a casar con Marichelo porque siento bonito cuando me saluda. Ah, pues me voy a casar con Petronilo porque cada vez que me habla siento bonito y es muy caballeroso y muy amable. Ojo, el enlace matrimonial es un compromiso que no se basa en los sentimientos, sino en la fe y el amor. Todo debe estar basado en el amor a Jesús, en la fe del Señor y estar segurísimos que esa persona es nuestro complemento. No busquen su media mitad porque no existe. Mejor busquen su complemento y no se tarden mucho porque el enemigo acecha todos los días. Otro de los pretextos es: me equivoqué cuando me casé. Dios quiere que seamos fieles a nuestro compromiso matrimonial, aun si no escogimos con sabiduría. Después de casarnos, la voluntad de Dios es que seamos fieles a nuestro compromiso. Aun si cometimos el error en casarnos, sería un error más grande romper ese compromiso.
¿Por qué? Porque nuestro compromiso no es ante esa persona, ante esa mujer, ante ese hombre. Nuestro compromiso, nuestro juramento de fidelidad es a Dios. O sea, a Dios le estamos jurando que le vamos a ser fieles a esa persona. A Dios estamos diciendo que nos estamos comprometiendo a cuidarla, y amarla, a respetarla hasta que la muerte nos separe. Entonces, mi querido hermano, el compromiso y ese juramento de amor es ante Dios, no es hacia la pareja. Entonces no podemos fallarle. Ya si pues me equivoqué cuando me casé, de que pues es que me agarraron a la fuerza, es que pues bien vestidita se ve bonita, en fin, puede haber muchos motivos que diga pues es que me equivoqué cuando me casé. Pero ya casado, pues ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás, ya no puedes voltear atrás. Ahora hay que caminar hacia adelante y pues el grave error, como dice aquí esta recomendación, es pues romper el compromiso, separarse. ¿Por qué? Porque estás casado ante Dios y al separarte de tu esposa, pues lo más seguro es que caigas en pecado mortal con la fornicación y el adulterio. Vamos a continuar adelante con nuestra enseñanza. Otro de los pretextos ilegítimos para separarse. Estoy enamorado de otro o de otra. Los sentimientos en la mayoría de las ocasiones pueden ser engañosos. No debemos seguir los sentimientos que nos llevan al pecado. Hay muchos sentimientos en la vida que no se deben seguir y vamos a ver algunos ejemplos. Siento bonito cuando le toco la mano a mi secretaria. ¿Cuántas veces nos pasa? Cuando tenemos una secretaria en la oficina y la secretaria, pues sin querer luego nos toca la mano, nos agarra el hombro, siento bonito. Ya dejé de querer a mi esposa, ya estoy enamorado de la secretaria. Ese es uno de los pretextos ilegítimos, ¿no? Siento bonito cuando bebo cerveza en el desayuno, ¿sí? Y esos son sentimientos que nos llevan al pecado. Resulta que un día desayuno, me tomo un vasito de cerveza y siento rico, siento bonito cuando me estoy tomando esa cerveza. Pues es un sentimiento pues que nos va a llevar al pecado, porque una cerveza todos los días se convierte en un vicio. Al rato ya no va a ser una cerveza, al rato van a ser 2 o 3. Por ejemplo, hay muchas personas, y me consta porque yo los he visto, empiezan tomándose un jerecito en las mañanas, un jerecito aquí en México, un vino, es un vino tinto dulce. Se llama Jerez y le echan 2 huevitos, ¿no? Para que sea nutritivo. Al principio empiezan con un vasito, después de 2 semanas, 3 semanas, pues ya se toman 2 y así va aumentando la dotación de ese jerecito, que al principio lo tomaban para sentirse bien. Y llega el momento de que ya toman tanto jerez con huevos que llegan bien borrachos al trabajo. Ojo, mi querido hermano, ese es un sentimiento que te lleva al pecado y además te mete al vicio de la borrachera. Te vuelves un borracho. Entonces, cuidado con ese pecado. También otro de los sentimientos que nos llevan al pecado es siento bonito dormirme en el trabajo. Mis queridos hermanos, si yo les platicara cuántas veces sorprendí trabajadores durmiendo en el trabajo. ¿Por qué se duermen? Porque sienten bonito. Porque Satanás les dice, duérmete, pues no pasa nada. De todos modos ya checaste tu entrada, la empresa tiene la obligación de pagarte. Aunque hagas o no hagas, la empresa tiene la obligación de pagarte. Entonces muchos se duermen y sienten bonitos. A lo mejor el primer día se durmieron porque estaban desvelados. Pero ya la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, pues ya lo hacen porque sintieron bonito. Se echaron una siestecita en la mañana y despertaron y ya están más activos, ¿no? Ojo, es un sentimiento que nos puede llevar al pecado. ¿Por qué? Porque le estás mintiendo a la empresa, le estás mintiendo al patrón de que estás haciendo tu trabajo y no puedes hacer más porque el trabajo es pecado. Dice así, es así con los sentimientos de atracción hacia las personas que no son nuestras esposas o esposos, no debemos seguirlos. ¿Sí? Aquí queda claro, es así con los sentimientos de atracción hacia las personas que no son nuestras esposas o esposos. No debemos seguir los sentimientos. Y vuelvo al caso de la secretaria. Siento bonito cuando me toma la mano, siento bonito cuando me dice, ya llegó, señor. O siento bonito cuando me toca el hombro. O igual cuando veo a la vecina, siento bonito ver a la vecina. La vecina me sonrió, qué bonito sentí. Entonces son sentimientos de atracción que son engañosos, ¿sí? Y pues nos conducen al pecado. Continuamos adelante con nuestra clase. Bien, ¿qué hago si soy cristiano
o cristiana y mi esposa o esposo profesa algo diferente. No sé, ya de un tiempo para acá como que pues los evangélicos con católicos y católicas con evangélicos y en fin, y hay una mezcolanza y lo peor de todo es de que pues te sacan de tu iglesia, te sacan de la iglesia católica. ¿Qué hago si soy cristiano o cristiana y mi esposo profesa algo diferente? Bueno, cristiano católico, hay cristiano evangélico, ya es algo diferente. Ya se profesa algo diferente. No porque allá hablen de Cristo y acá hablemos de Cristo es lo mismo, no. Ya al ser cristiano evangélico ya es algo diferente. Ya están profesando algo diferente a lo que me han enseñado en la Santa Iglesia Católica. Fíjense la recomendación. Si están casados por la iglesia, no tirar la toalla. Trata de sembrar la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Porque suele pasar, hay ocasiones que los evangélicos quieren tanto a la mujer que llegan a casarse por la iglesia católica. Entonces aquí dice, no tires la toalla, trata de sembrar la semilla de la palabra de Dios en su corazón. O sea, si tú, hermano o hermana, estás casado con alguien diferente a la fe cristiana católica, pues no tires la toalla. Habla con él todos los días, predícale la palabra, llévalo a misa, inscríbanse en un grupo de la parroquia, en fin. Trata de que él pues se venga a la verdad, a la verdadera iglesia que dejó Jesucristo en la tierra, pues que es la iglesia católica. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Y en esta ocasión, el mismo apóstol San Pablo, déjenme salgo de aquí de pantalla. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 14, y dice así. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Ojo, aquí está diciendo Pablo que no son palabras de él, sino de Dios. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no le despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Y vean este pasaje bíblico, dice, si un hermano tiene una mujer no creyente, pues sería no católico, ¿sí? Porque estamos nosotros hablando de la fe cristiana católica. La única iglesia que dejó Jesucristo es la iglesia cristiana católica. Entonces, si nuestra esposa o esposo no tiene la misma fe que nosotros y él consiente vivir así con nosotros, bueno, pues él tiene que, pues ahora sí que acatar las decisiones en lo que se refiere a la iglesia, a la religión, a la fe, a lo que nosotros digamos y viceversa. Si es una mujer que está casada con otro que no es católico, y ese católico quiere seguir viviendo con la mujer, bueno, pues tiene que abrazar la fe católica, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Dice, no hay que despedirlos, ¿no? Dice, si están conscientes en vivir con ella, bueno, esa persona que no es católica igual que nosotros, pues debe de respetar nuestra fe. Y si él se convierta en nuestra fe cristiana católica, pues qué mejor. Dice en el versículo 14, dice, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Entonces, mi querida hermana, hermano, si eres católico y te casaste con pues alguien que profesa una fe diferente a la tuya, pues no lo despidas, dice Pablo, pero sí trata de que regrese a la iglesia católica, que entre a la iglesia católica, la única iglesia que dejó Jesucristo en la tierra, que ya está más que comprobado, que ahorita pues no es el tema y no vamos a comprobar. Continuamos adelante. Vamos a ver qué se nos dice en la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Fíjense qué recomendación da el apóstol Pedro. Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que, si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados, no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Obviamente en este pasaje bíblico se refiere al catolicismo, a la fe católica, a la fe cristiana católica, ¿sí?
O sea, no porque yo tenga una esposa o un esposo pues que no profesa la fe cristiana católica, pues lo voy a humillar, ¿no? Al contrario, ¿no? Darle el lugar que le corresponde, porque así nos han enseñado en esta bonita iglesia. Respetar a nuestras esposas y nuestros esposos, que luego a algunos se les olvida, ¿verdad? Hay algunos hermanos que pues se casan y piensan que pues, se casaron con una criada o una sirvienta o una mujer a quien patear, a quien golpear. No, mi querido hermano, te casaste con una persona que te va a ayudar en tu santificación durante toda tu vida. O igual, viceversa, mujer, te casaste con un hombre que te va a ayudar en el proceso de santificación toda tu vida. Muy bien, ahora consejos para los solteros. Recuerden que Pablo era soltero y da muchas recomendaciones para casados, solteros y viudas. Vamos a ver. Algunos son llamados a mantenerse solteros. Yo por ahí escuché un hermano que no es católico que decía, no, es que la Biblia dice que el hombre no debe de estar solo. Pues, ¿qué creen? Pablo recomienda que si se puede quedarse soltero, quédense solteros. Sí, al principio en el libro de Génesis dice que el hombre no debe de estar solo ni quedarse solo, pero también la soltería santifica al Señor, y es lo que vamos a ver en esta diapositiva que dice así. Mateo 19, versículos 10 al 11. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse, o sea, no tiene caso casarse. Pero él, o sea, Jesús, les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Y en la primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 al 8, dice el apóstol Pablo: lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Hermano, subraya aquí, que todos los hombres sean como yo. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra manera. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Les recuerdo, mis queridos hermanos, que Pablo, el apóstol Pablo, pues era soltero y dice, no obstante, digo a los célibes. Los célibes es pues, los que ya están solos, los que viudaron o se separaron de sus esposas o de alguna forma tomaron la decisión de no casarse, pero no tienen pareja. Dice, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. ¿Por qué? Porque Pablo, pues era soltero. Bien, aprovecha de tu soltería para servir a Dios. El que es llamado a ser soltero permanente o por algún tiempo tiene la facilidad de servir a Dios de tiempo completo. Pablo era soltero y feliz predicando la palabra del Señor. Soltero porque no tenía que estar cuidando a la esposa o no estar entregando cuentas a la esposa. Como por ahí algún chiste que escuché alguna vez, que Cristóbal Colón, qué bueno que era soltero, porque si hubiera sido casado, pues no hubiera descubierto América, porque entonces la esposa le cuestionaría, ¿no? No, pues como que te vas a dónde, ¿no? A descubrir qué, o sea, pues a dónde vas, ¿no? O sea, a mí no me ves la cara de tonta, ¿no? Entonces, qué bueno que los hombres en ocasiones llegamos a ser célibes, porque así con más gracia, con más amor, con más dedicación, podemos enseñar la palabra y dedicarle todo ese tiempo al Señor, que es finalmente lo que Él quiere que le dediquemos, no el tiempo que nos sobra, sino el tiempo que nos hace falta. Vamos a continuar adelante con nuestra enseñanza y nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 32 al 35. Fíjese lo que dice San Pablo. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado, o sea, el soltero, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo,
de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Amén, allá en casita. Amén. El video pues ya se alargó un poquitito, pero estamos bien contentos de estar recibiendo esta enseñanza que nos está brindando Dios a través de las Escrituras. Y en este pasaje de la 1 Corintios, versículo 7, 32 al 35, dice: yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado, o sea, el soltero, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y es lo que les platicaba hace un par de minutos de lo de Cristóbal Colón, de ese chiste, ¿no? Entonces, si estamos solteros, pues vamos a trabajar para el Señor con mayor agrado, con mayor amor, con mayor dedicación y con mayor calidad. Porque si tenemos una esposa, bueno, pues la esposa pues de alguna manera nos va a presionar, en ocasiones pues no nos va a dejar ir a la parroquia, al templo o a dar esa clase en la que nos comprometimos darnos. Igualmente la mujer, yo conozco pues algunas mujeres que dan servicio en la parroquia, pero en ocasiones están más preocupadas de: híjole, es que no le hice comida a mi marido, híjole, es que no le planché la ropa que me dijo, híjole, o sea, están más pensando en cómo satisfacer las necesidades de su marido y no satisfacer las necesidades del Señor. Afuera hay mucha gente que necesita que se le lleve la palabra, que se le predique la palabra. Pero si tenemos a alguien que no nos permite llevar la palabra, pues tenemos que pensarlo muy bien, mis queridos hermanos. No abandonar a la esposa, no, obviamente, pero sí tratar de pues lo de Dios a Dios y lo del mundo al mundo. Dice el libro de Proverbios: hay tiempo para amar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar y también hay tiempo para morir. Entonces también debemos de darnos un tiempo pues para predicar la palabra del Señor. Y dice, por tanto el hombre y la mujer pues están divididos, dice Pablo en la 1 Corintios. Y es eso lo que pasa, estamos divididos. Si tenemos una esposa, pues estamos divididos. ¿Hacia dónde jalo, no? Hacia el Señor o hacia la esposa, ¿no? Y es mi esposa porque pues nos casamos por la iglesia y pues el Señor es mi creador. Yo me comprometí con el Señor de cuidar a mi esposa, pero también me comprometí de predicar la palabra, y uno está así como que en dos fuegos, ¿no? Entonces sí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y fíjese cómo en el versículo 35 dice: más la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, ¿sí? Dice, la mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupan de las cosas del Señor. Aquí en esta parte de la Biblia de la doncella se está refiriendo a lo que hoy conocemos como monjas. Ya ven que son mujeres solteras que dedican su vida al Señor. Se meten a un convento y toda su vida se la dedican al Señor. Y pues tiene razón el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Corintios. Y dice: os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo. O sea, no para tener conflicto con la esposa, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Así que, mi querido hermano, pues vamos a decirle a la esposa: pues permíteme, mi amorcito, mi chaparrita, pues voy a ir primero a cumplir con el Señor, y ahorita vengo y te atiendo a ti y voy a cumplirte lo que tú quieras. Ahora, otro consejo dice aquí: si quieres tener relaciones sexuales, cásate. Pero en estos tiempos de tantas corrientes ideológicas que hay, pues ya el sexo está destrampado y ya los jóvenes ya no piensan en casarse. Yo conozco muchísimos jóvenes que viven en unión libre y les habla uno del sacramento del matrimonio, y así como que hoy se ponen peor que cuando suena la alerta sísmica. Ya ven que suena la alerta sísmica y mucha gente le da el miedo. Bueno, uno les habla del sacramento del matrimonio y hagan de cuenta que sonó la alerta sísmica en ese momento. La gente se pone tensa, ¿no? Pero si supieran que el tener relaciones sin estar casados es pecado mortal, pues yo creo que muchos se casarían, ¿no? O muchos lo pensarían. Mejor recomendar
la abstención en los jóvenes, tanto mujeres como hombres, de tener relaciones sexuales, porque es pecado tener relaciones sexuales. Pero como dice el apóstol Pablo, si no hay aguante ya, pues mejor cásense. Y está hablando de novios, no de amigos ocasionales ni amigos con derechos. Fíjese aquí la primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Dice el apóstol San Pablo: pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Yo puse entre paréntesis ahí quemarse, porque abrazarse es de brasas, de caliente de brasas. Entonces aquí Pablo dice, si no se pueden contener, porque ya ven que luego entre novios se toquetean o se dan besos muy fogosos o pues el contacto de cuerpo con cuerpo, ¿sí? Entonces eso pues hace que se despierte el líbido y el deseo de la carne. Entonces dice Pablo, si no se pueden contener los novios, pues mejor cásense, porque si tienen relaciones sexuales sin casarse, pues están cometiendo pecado mortal. Entonces estas son recomendaciones del apóstol San Pablo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué más? Busca un cónyuge cristiano católico practicante, ¿sí? Si te vas a casar, si vas a elegir una persona para unir tu vida para siempre, pues que sea un cristiano católico practicante. ¿Qué quiere decir? Pues que vaya a misa, que se confiese, que comulgue, que asista a un grupo parroquial. Porque cristianos católicos hay miles y millones que no son practicantes. Se dicen católicos, se dicen cristianos, pero no son de verdad. Son de dicho nada más, no de hecho. Y muchas mujeres o muchos hombres cometen el error de casarse nada más. Sí, es católica, sí, nos casamos por la iglesia católica, pero no son practicantes, y esas personas te empiezan a alejar de la iglesia católica. Más si eres servidor de la iglesia, más si tienes un ministerio dentro de la iglesia. Búscate un cristiano o cristiana católico que sea practicante, pues para que no te aleje de la iglesia y no te tengas que ver en esa división de o mi esposa o Dios, ¿no? ¿A quién le tengo que dar satisfacción? ¿A Dios o a mi esposa? Entonces búscate, es un consejo que te damos, búscate un cónyuge que sea cristiano católico y además practicante. Fíjense nada más, 1 Corintios capítulo 7 del 39 al 40. Recuerden que Pablo no era casado, Pablo era soltero, y nos da muchas recomendaciones a los casados. Vamos a ver qué nos dice en este pasaje bíblico el apóstol Pablo. Dice: la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerta el marido o la esposa, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será feliz si permanece así, según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Amén, mis queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Y fíjense qué consejo nos da el apóstol San Pablo. Yo la otra vez estaba platicando con algunos protestantes y me preguntaban, oye, ¿dónde dice que hay que casarse por la iglesia? Porque los protestantes no se casan por la iglesia. Ellos le dan un valor, pero por encima de la religión, al matrimonio civil, y según ellos se justifican porque Dios dijo que le hagan caso a las autoridades, respeten a su gobernante, así. Pero nunca dice Dios que pues las leyes de la tierra deben de estar por encima de las leyes de Dios. Y por ejemplo, en este pasaje de la 1 Corintios dice Pablo: la mujer está ligada a su marido o a su esposa, el hombre a su esposa, mientras los cónyuges vivan, mas una vez muerto cualquiera de los dos, quedan libres para casarse con quien ellos quieran, pero solo en el Señor. Aquí está, por la iglesia, solamente con la bendición de Dios se pueden casar. Porque mucha gente queda viuda y pues nada más se casan por el civil. No, ya por la iglesia ya no. Ya pues viví con mi primer esposo o esposa tantos años de casado por la iglesia, no, y ahora nada más por el civil. No, aquí Pablo dice: cásese con quien quiera, pero solo en el Señor. Y aquí está diciendo solo por la religión, solo por la iglesia. ¿Y por cuál iglesia es la única que aplica este pasaje bíblico? La iglesia católica. La iglesia católica te da la bendición de Dios para que tu matrimonio sea reconocido por el Señor. ¿Por qué? Porque les recuerdo que Jesús les dejó el depósito de la fe a los discípulos, y pues ese depósito de la fe pues ha llegado hasta nuestros días, y les dejó muchas ordenanzas y mandatos, y les dio pues algunos poderes a los discípulos, y entre ellos está casar a las personas por la iglesia. Y dice el versículo 40: sin embargo, será feliz si permanece así según mi consejo.
o sea, soltero, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Palabras inspiradas por Dios del apóstol Pablo. Consejos para personas que viven en unión libre o casados únicamente por el civil. Hay muchas personas que llegan a los caminos del Señor viviendo en pareja o casados únicamente por lo civil. Normalmente hacen la pregunta como cristianos conversos: ¿qué debemos hacer? Cada situación es diferente, pero hay principios que pueden guiarnos en la toma de decisiones familiares y para la salvación del alma. Analicemos varios casos diferentes. Bueno, pues aquí que quiero puntualizar o quiero aclarar, dice: hay muchas personas que llegan a los caminos del Señor. Sí, hay muchas personas que viven en unión libre, en amaciato o nada más casados por el civil, y de alguna u otra manera sienten el llamado del Señor y se inscriben en algún grupo parroquial, ya sea de Biblia, de pastoral, de formación, en fin, empiezan a meterse, entonces ya empiezan a sentir esa conversión. Entonces ellos se dan cuenta que están viviendo en unión libre o en amaciato, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué debemos hacer? No queremos perdernos pues del cielo. Entonces aquí vamos a ver algunos consejos. Caso número 1. Matrimonio por el civil. Cuando las personas ya están dentro de la iglesia y ya se están formando o están recibiendo algún apostolado y están únicamente casados por lo civil, vean, caso 1, matrimonio por el civil. Una pareja que lleva muchos años casado por lo civil y tienen hijos. Por lógica tienen hijos. 1. No se deben separar. 2. Se deben casar formalmente ante Dios lo antes posible. 3. Si uno de ellos es inconverso y no consiente formalizar la relación, pero sí consiente en seguir juntos, la otra parte debe decidir entre su cónyuge o Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, Mateo 18:8. Sí, pues, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida, o sea, en el cielo, manco o cojo, que con las 2 manos o los 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Entonces, por eso aquí dice, si uno de ellos es inconverso y no consiente formalizar pues el matrimonio por la iglesia, pero sí quieren seguir juntitos, la otra parte, o sea, la otra parte que sí quiere formalizar la relación, debe decidir entre Dios y su esposo. Digo, su esposo por el civil, su pareja, su cónyuge, su concubino, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtalo y arrójalo. Más vale entrar al reino cojo o manco que con las 2 manos o los 2 pies entrar al infierno. Entonces hay que pensarlo muy bien, mi querido hermano o hermana. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Pues sin tu brazo o en tu pie, pues debes de tomar una decisión. Ahora, si puedes convencer a tu pareja de que contraigan el matrimonio religioso, inténtalo, hazlo antes de tomar esta decisión. Vamos a ver, caso número 2. Novios viviendo en pareja. O sea que ya se juntaron porque pues ya no podían estar ni un momento separados, pero entraron a un grupo parroquial y pues quieren hacer las cosas bien. Dice, llevan poco o mucho tiempo viviendo juntos, pero siguen el patrón común en nuestra sociedad actual de cohabitar sin casarse, que se conoce como unión libre, con o sin hijos. ¿Ok? Dice, a pesar de ser una práctica común en nuestra sociedad actual, no es una práctica aceptable ante los ojos de Dios. Bajo la consejería de los presbíteros de la iglesia, o sea, de los sacerdotes de la iglesia, deben de tomar una decisión lo antes posible, o para casarse o para separarse. Y volvemos a tomar este pasaje bíblico de Mateo 18, pero ahora el versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida, o sea, en el reino de los cielos, con un solo ojo que con los 2 ojos ser arrojado al Gehenna del fuego, o sea, al infierno, mis queridos hermanos. Creo que aquí está muy claro, ¿no?
En este caso dos, si están en unión libre con o sin hijos, pues sí hay que tomar la decisión, o mi esposo, mi pareja, o Dios. No hay más. Caso número 3. Situaciones confusas. Llevan mucho tiempo viviendo juntos. Puede haber hijos, pero por algunas circunstancias no tienen claro si deben de casarse o no. Tal vez uno quiere casarse y el otro no está seguro. Tal vez han tenido problemas fuertes entre ellos como pareja. Tal vez hay complicaciones legales de él o de ella. Que esto quiere decir que pues ya tuvieron un matrimonio, no se han divorciado, ¿sí? Pues están todavía en esa situación de que no se quieren divorciar. Pues no, ¿para qué me divorcio? Ya llevo 20 años de separado, ya es como si estuviera separado, por ahí he escuchado, ¿no? Que la gente dice, no, llevas 15 años de separado, pues tú ya estás divorciado, ya. Pues no nos dejemos llevar por esos consejos falsos. Tal vez uno quiere casarse y el otro no está seguro. No, pues es que lo estoy pensando, si me caso es que mi primo se casó y pues le empezó a ir mal y cuando vivían juntos pues les iba bien. Bueno, eso es el demonio que está trabajando ahí. O tal vez han tenido problemas fuertes. Hay veces que en las parejas tienen problemas muy fuertes, pues que han llegado hasta los golpes, ¿no? Entonces tal vez por eso la situación es confusa de si me caso o no me caso. O el tercer punto dice, tal vez hay complicaciones legales de él o de ella. O tal vez el pretexto es de que, pues así estamos bien. Así estamos bien. Yo he escuchado ese pretexto, porque es un pretexto para no caer. Estamos bien. Conocí una pareja en una plática prebautismal que iban a ser padrinos. Y la pareja vivía en unión libre. Llevaban 34 años viviendo en unión libre. Y ya tenían hijos, hijos grandes, tenían hasta nietos. Y fue lo que me contestó él, porque ella pues no respondía casi nada, pero me dijo, no, pues así estamos bien, pues llevamos 34 años, no tenemos problemas, no tenemos conflictos, bla, 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 bla. Así estamos bien. Ahí en ese tipo de relaciones el que está obrando es Satanás, porque te hace sentir bien, que te dice, no es necesario que te cases por la iglesia. Por eso te sientes bien, el diablo está ahí dirigiendo tu matrimonio y tú dices, pues sí, verdad, estoy bien. O sea, no necesito casarme para estar bien, no. El casarte no es para que te sientas bien o para que estés bien. El casarte es para formalizar tu matrimonio ante Dios, para que el día que te mueras, pues no te vayas derechito allá abajo. Muy bien, continuamos adelante con nuestra clase. Ante tales circunstancias, para no seguir viviendo en pecado, deben tomar una decisión: el pecado o Dios. Mateo 18, ahora en el versículo 7. Jesús está instando a la responsabilidad personal y a la importancia de no ser una influencia negativa en la vida de los demás que puedan llevar a las personas a pecar o a apartarse del camino de la rectitud. Esto no dice el pasaje bíblico, simplemente estoy dando una explicación de qué nos recomienda Jesús en el Mateo 18, versículo 7. Así es, mis queridos hermanos, en estos tres casos, pues hay que tomar una decisión, a veces dolorosa, ¿no? De o mi pareja o pues Dios. Y yo creo que si queremos ser salvos, si queremos entrar al reino de los cielos, pues tenemos que decidirnos por Dios, o hacer las cosas bien, o bien casados o bien separados. ¿Qué debo de hacer mientras tanto en estos tres casos? Puede haber más casos todavía, ¿no? Pero estamos tocando estos tres. ¿Qué debo de hacer mientras tanto? Se debe de acudir a los consejos del sacerdote. Cada situación es diferente y no se debe tomar ninguna decisión apresurada, especialmente si hay hijos de por medio. Ambos deben caminar hacia una decisión lo más pronto posible, o para bien casarse o para bien separarse. Mientras se deciden, deben seguir congregándose en alguna parroquia, buscando sabiduría y la fortaleza de Dios para resolver la situación por la que están atravesando. ¿Por qué seguirse congregando? Porque así Dios les va a abrir el entendimiento, ¿sí? Así el Espíritu Santo los va a iluminar, y obviamente uno de los frutos del Espíritu Santo es que les va a decir a ellos: cásense por la iglesia, es lo más conveniente, es lo más sano y lo más saludable para el alma.
¿sí? Pero hay que seguirse congregando en una parroquia, o sea, no dejar de ir a misa, no dejar de seguir yendo a ese grupo parroquial al que están asistiendo, no, al contrario, hay que buscar más al Señor con más ahínco, con más fuerza, con más ganas de hacer las cosas bien. En conclusión, pues no hay que dejar de asistir a misa. No pueden comulgar, hermanos, recuerden. La iglesia es un hospital, es un lugar para pecadores. ¿Cómo debo proceder si me encuentro atrapado en un patrón de comportamiento inmoral y experimento la sensación de que no puedo transformarme? Creer y aceptar el amor de Jesús, que nos aconseja en Romanos 8, versículo 1, dice: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es que aceptamos las enseñanzas, aceptamos los dogmas, aceptamos su doctrina de Jesús. En conclusión, dice: ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. O sea que, viendo los 3 casos anteriores, a ti te pasa, mi querido hermano, pues al casarme yo por la iglesia ya estoy en Cristo y no voy a tener ninguna condenación, porque al menos ya le creía al Señor. Sigue asistiendo a misa. ¿Por qué? Porque en Mateo 9:12 dice: mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. La iglesia es un hospital, mi querido hermano. O sea, Jesús nos está invitando a que no abandonemos la iglesia. Ahí vamos a encontrar la sanidad para nuestras almas. También hay que buscar un sacerdote. Vamos a buscar el apoyo de un sacerdote para compartir las luchas, porque Santiago en su capítulo 5, versículo 16 nos dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Ya ven, mis queridos hermanos, ir a misa, no dejar de orar, no dejar de creer en Jesús, no dejar de asistir al grupo parroquial en el cual estás inscrito, y buscar el apoyo de un sacerdote para que también el sacerdote ore por ti, para que pronto encuentres la respuesta. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Unir tu matrimonio o que tomes tú la decisión de separarte? Porque más vale entrar cojo al reino de los cielos que con los 2 pies al infierno. Busca consejos de una persona que sea madura espiritualmente y de la misma fe cristiana católica. Porque hay veces que cometemos el error de pedir consejería, pues a alguien que ni siquiera se para a misa, ¿no? O buscamos consejería pues en otro grupo de cristianos. Entonces siempre nos van a dar una respuesta equivocada. O si queremos oír algo que queremos oír, pues vamos con aquellos que nunca se paran a misa. ¿Qué me van a decir? No, sigue así, no te cases, están locos. Dios te ama y Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos los salvemos. No, Dios te va a perdonar tus pecados. Es más, el día que te mueras te arrepientes y ya serás salvo. No busques esos consejos, te están engañando, te están arrastrando a la perdición de tu alma. Y siempre busca una persona que sea cristiano católico, que sea un católico practicante, que tú veas que su matrimonio persevera o no, como viste ahorita los pasajes de Pablo. No se necesita estar casado para darte un buen consejo. Y tal vez a lo mejor hasta una persona madura, soltera, te puede dar un excelente consejo. Acuérdense que pues hay que buscar siempre gente de la misma fe cristiana. Sigue estudiando la palabra. La palabra de Dios es el alimento espiritual del alma. Sigue leyendo la Biblia, sigue estudiando la Biblia, sigue escudriñando la Biblia, y el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento y vas a ver que todo está con Dios y todo se basa en el amor de Dios hacia nosotros, y también nosotros tenemos que regresarle ese amor a Dios. ¿Cómo? Pues haciendo lo que Él nos pide. Y si dentro de lo que Él nos pide, dentro de sus mandatos, está que nos casemos, pues tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra enseñanza el día de hoy, mis queridos hermanos. Espero que te haya gustado, que haya sido muy placentera la enseñanza del día de hoy. Y pues vamos a pasar las reflexiones, mi querido hermano. Acuérdate que son reflexiones pues personales. Si alguna de estas reflexiones te llega, pues reflexiónala y pues trata de darle solución. Vamos a ver qué nos dice en nuestra reflexión personal.
¿Alguna vez he ofendido a Dios practicando alguna clase de sexo que es aberración para Él? Después de haber practicado algún tipo de aberración, me he arrepentido de corazón y he acudido a confesarme con el sacerdote. Si estoy en unión libre o solamente casado por lo civil, ¿qué es lo que me impide acudir a la iglesia para que mi matrimonio sea bendecido por Dios y salir del pecado mortal en el que estoy hundido? ¿Alguna vez me ha pasado por la mente tomar la decisión entre mi pareja o Dios? Así es, mis queridos hermanos, pues estas son las reflexiones personales de este curso, mis queridos hermanos. Pues hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos. Ojalá y estas reflexiones te hayan lugar a que capacites y recapacites tu situación actual en la que estás con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, con tu amiga con derechos, y pues esperando que salgas edificado pues de esta enseñanza que el día de hoy. Bien, mis queridos hermanos, pues hemos llegado al final de este módulo, el módulo número 2, y antes de despedirnos pues vamos a hacer nuestra oración que siempre hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, perdona mis infidelidades. Perdóname por todas las veces que he mirado hacia otros atractivos y les he dado una importancia que solo a ti te corresponde. Quiero decirte que tú eres mi Dios, solo tú mi alegría y salvación. Defiéndeme y libérame del malo y ponme muy cerca de ti. Amén. También te damos gracias, Señor, con la oración que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó en sus evangelios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra oración a San Miguel Arcángel para que siempre nos esté protegiendo y liberando de nuestros enemigos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así es, mis queridos hermanos, pues aquí finalizamos este módulo. Comparte con otros lo que has aprendido hoy. Comparte el video, comparte lo que hayas aprendido el día de hoy. Da tu testimonio de conversión, lleva el evangelio a tus hermanos, invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Y así es, mis queridos hermanos, si te gustó este video, dale like. Recuerda que yo mis videos no los tengo monetizados. Aquí, mis videos no los tengo monetizados, mi canal no está monetizado y pues yo lo único que quiero es que me apoyes dándole like, poniéndole ahí tu dedito arriba, pero aquí abajo puchéale ahí donde tiene el dedito arriba y dale un clic para que me den like y mi canal crezca y además este video sea compartido y llegue a mucho más gente. Les doy un agradecimiento, un saludo y unas gracias a todos aquellos que me han seguido durante estos 24 videos, a todos mis seguidores que llevo, no llevo muchos, pero les agradezco que me hayan soportado estos 24 videos y vamos a tener más videos, viene el módulo 3 y viene el módulo 4 que están muy interesantes.
interesantes. Así es, mis queridos amigos, me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Denle like, comparten, suscríbete a mi canal y recuerda, la palabra yo la recibí gratis y gratis la comparto. Muchas gracias, que Dios me los colme de bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Chao. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sino que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié.